Buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista, el programa de entrevistas de 8 Televisión, en el que cada jueves entrevistamos a una personalidad del ámbito político, del ámbito económico de la provincia, para analizar el presente, el pasado y el futuro de la provincia de Cádiz. Hoy con una edición especial porque vamos a dividir el punto de vista en dos entrevistas diferentes. Normalmente hacemos una entrevista larga, pero en esta ocasión vamos a hacer dos entrevistas diferentes y el primer protagonista que tenemos en el plató de 8 Televisión es Carlos Perales, responsable del área de memoria histórica de la Diputación de Cádiz. Señor Perales, muy buenas. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado por estar aquí. De 8 Televisión. Carlos Perales, como les hemos dicho, es el responsable del área de memoria histórica de la Diputación de Cádiz y faltan apenas 2 días para el 14 de abril, que es una fecha muy señalada en el área de memoria histórica y por eso mismo lo queríamos traer aquí. Antes que nada, queríamos preguntarle, ¿qué es la memoria histórica, señor Perales, para usted? Pues la memoria histórica, definida de una manera simple y breve, sería recuperar aquella parte de la memoria que desafortunadamente el franquismo trató de ocultar y la ocultó durante muchos años, ¿no? Y se trataría de recuperar esa parte de la historia que fundamentalmente va desde el periodo 36 a aproximadamente el 50 y tanto, quizás antes del 36 también el 31, porque también la dictadura se encargó de anular o cambiar o tergiversar la historia de la Segunda República. Por tanto, sería del 31, prácticamente lo podemos situar, si nos ponemos en el espacio temporal de la Ley de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, pues lo situamos hasta el 82, hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía. Esa es la definición. Esa sería la definición más correcta en función de la ley recientemente aprobada en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué le diría a aquellos, que supongo que habrá escuchado también muchas opiniones, que dicen que la memoria histórica no es más que remover el pasado, que reabrir las heridas? Cuando usted escucha eso... Pues la verdad es que me entristece escuchar a estas alturas del siglo en el que estamos, y después de haber transcurrido 82 años del golpe de Estado, escuchar esos argumentos todavía entristece, porque yo creo que el gran problema que tenemos en este país aún, desgraciadamente, es que la derecha de este país no ha abandonado la sombra del franquismo, es decir, no acaba de superar de que el franquismo fue un golpe, Franco dio un golpe de Estado fascista, militar y civil, y las consecuencias que trajo eso fue una guerra civil en parte del territorio español y una dictadura cruenta. Y la derecha, no sabemos por qué, yo tengo mi propia opinión, no acaba de romper con ese pasado, no acaba de decir abiertamente que Franco fue un dictador, que la época de Franco fue una dictadura y por tanto le cuesta trabajo admitir la recuperación de la memoria histórica y argumenta de esa manera tan triste para todas las víctimas, los familiares de las víctimas y para cualquier demócrata de este país, decir que recuperar la memoria histórica es abrir viejas heridas, cuando precisamente lo que trata, o uno de los puntos que trata la memoria histórica, es abrir aquellas fosas comunes que aún pertenecen, que aún existen en este país y que desgraciadamente nos avergüenza como país democrático que existan todavía más de 2.000 fosas comunes en el territorio español. Que hace poco además la Junta de Andalucía ha actualizado el mapa de fosas comunes de Andalucía. ¿Cuál es esa opinión que tiene de por qué el PP no abandona? Pues la verdad es que yo creo que el PP no abandona el franquismo, en primer lugar, porque muchos votantes del PP son franquistas, por lo tanto creo que ellos temen perder ese porcentaje del voto, y tengan en cuenta que en España no existe un partido de extrema derecha, al igual que existe en otros países europeos, y desgraciadamente para el PP, según mi opinión, esa extrema derecha está afiliada al Partido Popular. Una ambigüedad calculada, por tanto. Efectivamente. Ustedes han organizado desde la Diputación de Cádiz unas jornadas memorialistas, las terceras jornadas memorialistas en abril, que cuentan con un componente destacado este año, y es que se han unido las fuerzas de la Administración Autonómica, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz. ¿Tan difícil era que se pusieran de acuerdo? No, simplemente es que en las primeras no hubo coincidencia en los actos, es decir, yo creo que organizamos actos de una manera individual por la Junta de Andalucía, por su parte, no tenía actos específicos en la provincia con motivo del aniversario de la República. El Ayuntamiento organizó uno y nosotros otro. Este año hemos conseguido, porque hemos visto que podíamos pisarnos incluso los actos en los mismos días, nos hemos puesto de acuerdo para que eso no ocurra, y de alguna manera las tres administraciones tenemos los mismos objetivos en conmemorar el aniversario de la República, en rememorar ese periodo histórico que yo creo que hay que reivindicar como justicia, y nos hemos puesto de acuerdo y estamos desarrollándola, y yo creo que con bastante éxito. Sí, empezaron la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, ¿y en qué se están desarrollando y van a concluir con un acto de enterramiento del sábado en el cementerio del Mancomunado de Chiclana,
de los 8 cuerpos que fueron exhumados, localizados y exhumados en el cementerio de San José de Cádiz. Hemos desarrollado, como bien dice usted, en esa exposición que se inauguró la semana pasada, con una exposición de mujeres que ha realizado la Diputación Provincial, donde hemos reflejado en una serie de paneles ejemplos muy concretos de mujeres gaditanas represaliadas. Mujeres de Cádiz, mujeres de Paterna, en concreto de Alcalá de los Gazulas y otra señora, es decir, distintos ejemplos de mujeres represaliadas, que lo ha trabajado con nosotros una profesora de secundaria, Merche Moreno, y que vamos a pasear por los pueblos de la provincia. Estuvo en Paterna, ahora está en Cádiz, y después vamos a intentar moverlo por la provincia de Cádiz. Después hemos tenido el documental de la vida de Luis Vega, de la memoria histórica de Paterna, que ya es conocido, del guionista David Doña, compañero de Diputación, con un éxito total, porque yo creo que refleja de una manera muy, muy sensible el periodo de Paterna y la vida de este hombre, de Luis Vega, que perdió a su madre y las vivencias que tuvo. Y el jueves tenemos, precisamente, vamos a tener lo del CD de la memoria de la República y Murieron Cantando, también un homenaje de reconocimiento a los comparsistas que sufrieron la represión después del golpe de Estado, ¿no? El Ayuntamiento, por su parte, hace este homenaje a los inhumados del cementerio de San José y presenta previamente el informe que lo presenta de la mañana, exhumación, efectivamente. Y la Junta de Andalucía presenta una exposición sobre los documentos de algunos de los presos que estuvieron en el penal del puerto y se proyecta un documental realizado por el Foro de la Memoria del Puerto de Santa María, realizado sobre el penal del puerto. De Relatoras Producciones. Efectivamente, de Sara y Vanessa. Sara Gallardo y Vanessa Peronti. El Ayuntamiento de Cádiz el año pasado, en esas jornadas que organizaron de manera separada, el Ayuntamiento de Cádiz optó por izar la bandera republicana. Se acordará usted, ¿le pareció idóneo ese mensaje que se lanzó? ¿Es necesario ensalzar la figura de la República Española como parte de la memoria histórica? Yo creo que sí, es decir, para mí el periodo de la Segunda República, si analizáramos la Segunda República y los avances que supuso, pues un periodo probablemente de los más fructíferos por el breve tiempo que tuvo y de las consecuencias que tuvo o los resultados, ¿no? Y fundamentalmente nos podemos poner como ejemplo el resultado en cuanto a creación de escuelas que hizo la República, ¿no? Por tanto, no solo eso, sino la reforma agraria, los estatutos de autonomía, el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía se hubiera aprobado en el 36 de no haberse producido el golpe de Estado, y por tanto yo creo que la República está maltratada desde la derecha, desde el revisionismo de la derecha. Se trata de culpar a la República del golpe de Estado del 36, de julio del 36, cuando no es verdad. Simplemente el golpe de Estado trató de cortar una tradición democrática que se venía produciendo con la Segunda República, que se había producido ya desde el siglo XIX, y por tanto yo creo que de manera injusta se ha olvidado, se ha silenciado, y se trata de reivindicar ese periodo histórico que yo creo que fue muy fructífero para la historia de España, y nos iría seguramente de otra manera de no haberse producido el golpe de Estado de Franco. Señor Perales, ¿cómo fue la represión en la provincia de Cádiz? Que seguro que la ha estudiado. Pues la represión en la provincia de Cádiz, si le doy un dato, se va a hacer una idea de la represión. Existen 118 fosas comunes en la provincia de Cádiz, y contabilizados en esas 118 fosas comunes más de 1.500 personas que deben de estar enterradas en esas fosas comunes. Pero además de esas que están localizadas, se calcula que la represión en la provincia de Cádiz pudo estar en torno a 3.500 personas. Si lo comparamos con que en el golpe de Estado de Chile hubo 3.000 desaparecidos, pues ahí se puede poner una idea de lo que es. Y estamos hablando solo de Cádiz. Si nos trasladamos al ámbito autonómico, en Andalucía estamos hablando de alrededor de 50.000 víctimas que aún estarían en fosas comunes. Y si nos trasladamos al territorio nacional, estaríamos hablando de más de 114.000 víctimas, aún en fosas comunes. Víctimas me refiero fusiladas o ejecutadas. Después hablaríamos de otro tipo de víctimas
que el victimario es bastante variado, por así decirlo, es decir, desde la represión económica hasta la represión política con el Tribunal de Responsabilidades Políticas y Civiles, el Tribunal de la Masonería y el Comunismo, es decir, hay toda una enumeración de personas represaliadas que las cifras desde luego son impresionantes. ¿No ofreció Cádiz mucha resistencia al golpe de la provincia o hubo algunas zonas más calientes que otras? En Cádiz prácticamente no hubo resistencia, por lo tanto no hubo guerra, porque las tropas de Franco tomaron prácticamente a las ciudades sin ningún tipo de resistencia. Donde hubo alguna resistencia, muy poca, fue en la Sierra de Cádiz, en pueblos como Grazalema, Setenil y en la zona de lo que se conoce hoy día como la Sauceda, que pertenece a la parte de Málaga que se cuela en la provincia de Cádiz, que ahí es donde se fueron refugiando todos los habitantes de los pueblos que iban huyendo. Una vez tomados por las tropas nacionales, se refugiaron en la Sauceda y después pasarían a la provincia de Málaga hasta que Málaga fue tomada y huyen y toman el camino de la huida, la famosa carretera de la muerte de Málaga a Almería, donde muchos gaditanos perdieron la vida también y sufrieron sufrieron ese castigo civil que hoy día, según los datos de investigación, la matanza de civiles en esa carretera de la muerte fue superior al bombardeo de Guernica, ¿no? Siempre se nos ha... Sí. Hemos estudiado Guernica como el ejemplo de bombardeo sobre civiles, pero sin embargo aquí en Andalucía tenemos ese bombardeo de civiles que huían de Málaga a Almería, ¿no? La mayoría de represaliados lo fueron por, entiendo, motivos políticos, o también se cruzaron rencillas personales. Yo creo que en los pueblos, cuando se estudia la represión en los pueblos, es verdad que hay casos de rencillas personales, porque yo creo que el golpe facilitó que la miseria humana y la vileza humana estuvieran a flote, ¿no? Y, lógicamente las envidias, rencillas y celos se pusieron a flor de piel, y valía cualquier delación para fusilar a una persona o encarcelarla, y por tanto lógicamente se dieron. Pero fundamentalmente la represión fue hacia los responsables políticos y sindicales de los partidos y sindicatos de izquierda que habían constituido el Frente Popular. Sobre esos en primer término, y después sobre los familiares de esas personas. Y en muchos casos, pues familiares que no tenían ninguna connotación política ni ideológica, sino simplemente por ser hermanos, esposas, mujeres o amigos, simplemente, o novias de esas personas, fueron represaliadas, ¿no? En la mayoría de la represión, entiendo que fue evidentemente al bando republicano. ¿Hubo alguna represión que fuera al revés? Sí, está contabilizado. Es decir, nosotros siempre hemos defendido que queremos recuperar la memoria de todos. La memoria de todos quiere decir que vamos a recuperar la represión republicana, por así decirlo, es decir, las víctimas que la República ocasionó, y eso está estudiado. Es decir, el propio régimen de Franco se encargó de elaborar la causa general, que decía que investigó toda la represión, o los muertos, por así decirlo, del bando nacional, y están estudiados, y no solo estudiados, sino que estuvieron recibiendo honores y distinciones a lo largo de toda la dictadura, y las famosas cruces de los caídos que había en todos los pueblos de este territorio homenajeaba a una parte de los muertos, por así decirlo, ¿no? Eso sí están reconocidos, están enumerados, están nominalizados porque se conocen los nombres, e incluso hay una orden del propio régimen en el 39 en que obligaba e invitaba a aquellas personas para que exhumaran a sus familiares en los puntos donde estuvieran enterrados y lo pudieran llevar a los municipios de origen o de naturaleza para volverlos a enterrar. Es decir, eso lo hizo el régimen con sus muertos, por así decirlo. Y muy ágilmente, ¿verdad? Muy rápidamente, y sin embargo, después de 82 años todavía estamos intentando exhumar fosas comunes, con una gravedad que yo creo que todavía hace más duro la situación, por así decirlo. El gobierno de Rajoy lleva dedicando 0 euros a recuperar la memoria histórica. Cuando llegó el gobierno de Rajoy al gobierno, cuando ganaron las elecciones, él se había encargado ya de decir que no era necesario derogar la ley de memoria histórica, pero que la iba a derogar de hecho, porque no iba a dedicar ni un solo euro a recuperar la memoria histórica. Ni aún a pesar de que desde Naciones Unidas se le insta de una manera
continuada, a que debe de responder hacia las víctimas del franquismo, a que es inadmisible que en un país democrático europeo como actual sigan existiendo fosas comunes, el gobierno de Rajoy hoy, en el 2018, vuelve a dedicar 0 euros a la memoria histórica. Yo creo que con un afán de desprecio y olvido hacia las víctimas que le hace merecedor de un calificativo como mínimo de mala persona. Me cuenta que no hubo, ahora entraremos más en detalle de la nueva apuesta política del Partido Popular por la memoria histórica, pero en el repaso a los hechos en la provincia de Cádiz, me cuenta que no hubo mucha resistencia en la provincia, pero cuando empezaron a producirse los fusilamientos, las familias de los fusilados tampoco reaccionaron, se quedaron en un segundo plano, no hubo una pequeña revuelta tampoco. No, tenga en cuenta que cuando se produce la represión en los pueblos, el sistema era muy simple, es decir, el ejército o la Guardia Civil se pone a favor del golpe de Estado, detienen inmediatamente a los líderes, a los concejales, alcaldes y líderes sindicales o políticos y automáticamente son encarcelados en las cárceles municipales, en los depósitos municipales, y en ese primer periodo que se conoce como terror caliente, ni juicio ni nada, simplemente eran sacados de la cárcel y ejecutados, simplemente ejecutados y enterrados en fosas comunes. ¿Qué produce eso? Produce un temor y un miedo atroz que provoca que parte de la población huya para librarse de ese tipo de muerte, y que lógicamente los familiares es que ni siquiera tenían permitido de llorar, tenían que llorar a escondidas porque podían sufrir también las consecuencias de esa represión, ¿no? Entonces aquellos que se escapan en pueblos como Grazalema o Setenil, fundamentalmente, sí hay una pequeña resistencia, sí hay resistencia de armas, hay muertes por parte de los republicanos hacia algunos fascistas de las localidades, y lógicamente cuando se toman esos pueblos la represión es todavía más atroz. A nivel autonómico, frente a 50.000 víctimas por parte del bando nacional, si de represión fascista, para que nos entendamos, hay calculadas y contabilizadas según la causa general 8.000 víctimas producidas por la represión republicana, ¿no? Como ves, la diferencia 6-1 es abismal, ¿no? ¿Hasta cuándo se extendió la represión en la provincia? Al menos la más directa, la de fusilamiento. Después entiendo que la otra tuvo su huella durante todo el... La del fusilamiento de terror caliente prácticamente se produce en la provincia hasta después de la toma de Málaga. Si hasta febrero del 37 se viene produciendo un terror caliente de fusilamientos prácticamente fuera de cualquier tipo de pantomima judicial. Después de eso sí hay pantomimas judiciales, y me refiero al decir pantomimas porque sí se celebran consejos de guerra, pero la defensa, como entenderá en aquella época, la defensa era nula para aquellas personas que eran juzgadas, ¿no? Yo estoy revisando ahora expedientes de algunos alcalaínos que volvieron de Málaga, una vez tomado Málaga, se presentan a las autoridades alcalaínas, porque claro, se había dicho que aquellos que no tenían delitos de sangre podían volver a su pueblo, que nada les pasaría. Pues hay en concreto un consejo de guerra de marzo del 37, es inmediatamente después de la vuelta de la toma de Málaga, en que creo que son 16 personas, de las 16 personas son fusiladas 8, y además de una manera inmediata, es decir, las diligencias empiezan el 8 de marzo y son fusiladas el 20 de marzo, sí, de una manera inmediata, y ahí el procedimiento del juicio es el declaración del detenido, que se presenta además voluntariamente a las autoridades diciendo: yo he estado en tal sitio, pero me presento. El declaración del detenido, en el que relata cómo él se marcha a finales de julio o a principios de agosto y septiembre porque tiene temor a que le pase algo y tal y cual, inicia el camino de huida hacia Jimena, Málaga y tal. Relata simplemente eso, que sí, que en algún caso fue afiliado a Izquierda Republicana, que participó en tal sitio, en algún mitin. Declaración de 2 ciudadanos del pueblo, que en algunos casos acusan a estos individuos, a estas personas de furibundos izquierdistas o acérrimos comunistas. Una declaración del cabo de la Guardia Civil en el que reafirma o hay más acusaciones sobre ellos, y poco más. El auto resumen donde los hechos son constitutivos de un delito de auxilio o de rebelión,
y por tanto y el acta de la vista en el que son condenados a pena de muerte, ¿no? De esos 8, creo que son 6 alcalaínos con pena de muerte y otro, hay un absuelto porque estaba loco, tenía sus facultades mentales perturbadas, y 2 condenas de 2 y 6 años, ¿no? Sí, atroz, vamos, era... Ya saltamos al presente y rescatamos esas palabras que decía usted antes de la nula apuesta del Partido Popular, que además se van a gloria de ello, por la memoria histórica. ¿Cree que en la sociedad, que es también donde se juega gran parte del rescate de esa memoria, ha calado el mensaje de que es necesaria políticas en memoria histórica, o cree que todavía ese paso no se ha dado con decisión? Yo creo que el régimen de Franco fue perfecto en un aspecto, y fue perfecto en conseguir que la represión durara hasta mucho después de su muerte. Por tanto, el miedo a la represión ha durado muchos años después de la muerte de Franco. Y el haber conseguido que durante todo ese periodo no se conociera nada, solo se conociera una parte de la historia, y ha calado y caló durante mucho tiempo aquello de que la guerra es una guerra entre hermanos, que hubo 2 bandos que se mataron entre sí, ese mensaje caló, desgraciadamente, de una manera muy excesiva en la sociedad, y estamos pasando las consecuencias aún de ese mensaje equidistante. Si hay que enseñar a la sociedad, para ello, y es importante el paso dado por la Junta de Andalucía con la ley, hay que enseñar en los institutos y colegios qué pasó durante la República y qué pasó en el golpe de Estado y tras el golpe de Estado, para conocer la historia. Si las generaciones posteriores hubieran tenido la formación y la cultura que van a tener las generaciones de ahora, a partir de estudiar esto en los colegios, probablemente la sociedad no habría permitido que después de 82 años existieran fosas comunes. Se hubiera reivindicado como un deber ético y moral que en este país no hubiera fosas comunes. Eso desgraciadamente no ha ocurrido, ahora está ocurriendo. Yo creo que la juventud ahora está empezando a conocer la memoria histórica. Yo creo que se refleja incluso en los medios de comunicación, como día a día se reflejan más noticias de recuperación de la memoria histórica, y tenemos una gran ventaja, por así decirlo, aunque parezca contradictorio, y es que Europa nos está tirando de las orejas como Estado, como nación, como país democrático, en el sentido de que no podemos mantener más esta injusticia hacia las víctimas del franquismo. El cerrar las heridas definitivamente, por tanto, es un proyecto a medio plazo. Claro, medio plazo, siempre hablamos de medio plazo, porque dése cuenta que para exhumar 2.500 fosas aproximadamente que existen en el territorio español no se hace en pocos años, es decir, hace falta más años de lo que podemos pensar, ¿no? ¿Qué queda por hacer en memoria histórica? Además de ir enseñando en colegios, ¿cuáles son los pasos que hay que dar progresivamente? Porque es verdad que ese eslabón, generaciones que han nacido en democracia, no sé si conocen talmente en toda su extensión cómo ha sido la guerra civil, si se les está enseñando, y ahora que lo percibe, ese feedback, ¿cómo nota a las nuevas generaciones? ¿Cómo lo palpa? Sí, yo he tenido ocasión de ir a algunos institutos a hablar de memoria histórica, que me han invitado, y la reacción de los chavales, normalmente eran cursos de segundo de bachiller en la asignatura de Historia de España, normalmente la reacción de los chavales es de quedarse impactados cuando escuchan historias de la represión. Es decir, que desgraciadamente los libros de texto hasta hace muy poco no se estudiaban. Yo no sé si usted lo estudió cuando hizo bachiller, someramente. Algo muy someramente, y normalmente, como es al final del programa, no se da. Pues se estudia de una manera muy rápida, con lo cual no se da, ¿no? Con lo cual ese déficit ha pasado en las generaciones. Había una encuesta que llamaba la atención porque venía a decirnos que los estudiantes franceses de enseñanza media conocían mejor la historia reciente de España que los propios estudiantes de enseñanza media, ¿no? Y eso nos indica un poco el déficit en el diseño curricular de la historia reciente de España, que tratamos ahora de corregir con esta ley de memoria histórica andaluza, que ya prevé en su articulado que los diseños curriculares contemplarán unidades didácticas en ese sentido, y que de hecho en el desarrollo de la ley se ha creado muy recientemente, en esta semana creo que ha sido, un grupo de coordinación para elaborar esas unidades didácticas que tenían que ser supervisadas, lógicamente, por los centros de profesores para trasladar a los institutos y colegios, ¿no? ¿Cuándo sabremos que se ha culminado la transición democrática, que ya somos maduros en materia de memoria histórica? ¿Cuándo lo sabremos? ¿Cuáles serán los síntomas, las señales? Yo creo que la señal es que dejemos de tener fosas en este país,
que yo creo que dejemos de tener símbolos del franquismo en este país, que no exista una fundación Francisco Franco como actualmente existe, y que haya un gobierno, lógicamente, que se preocupe de las víctimas del franquismo, que necesitan mucha reparación, mucha verdad y mucha justicia. Carlos Perales, responsable del área de memoria histórica de la Diputación de Cádiz, impulsor del grupo de memoria histórica en el Federal del Partido Socialista también. Muchísimas gracias por atender esta invitación de 8 Televisión y por ilustrarnos también de cómo fue la represión en la provincia de Cádiz, la represión del golpe de Estado del 36. Muchísimas gracias por atender. Muchísimas gracias a vosotros. Y así terminamos esta primera entrevista del punto de vista de hoy, de este jueves 12 de abril, con Carlos Perales. Volvemos después de la publicidad, no se vayan. Gracias.